Hecho. Los geht's. Muy bien. Pues buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestra mesa redonda de esta noche. Cataluña y España, miradas europeas. Entonces, si les parece, les voy a presentar a los tres periodistas que han aceptado nuestra invitación. Empezamos con Guy Hedgecoe. Buenas noches, Guy. Guy Hedgecoe es corresponsal de varios medios de lengua inglesa, por ejemplo, Político, tenemos también corresponsal de la BBC, de Irish Times, y Guy informa sobre España y Portugal, y creo que es residente en Madrid desde el 2003, más o menos. Luego tenemos a Ralf Streck. Buenas noches, Ralf. Hola. Corresponsal alemán para varios medios, entre otros Telepolis, Neues Deutschland, y también tenemos de la radio Dreieckland. Y después tenemos a Christian Doriac. Bonsoir, Monsieur Doriac. Buenas noches. Christian Doriac es periodista francés con amplia trayectoria en Francia y en Bélgica también. Entonces, nos podrá hablar de la prensa en Francia y en Bélgica. Entonces, ya solo quedo yo. Mi nombre es Mireille Tumba. Soy miembro del colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. Nacimos hace 3 años, junto antes de anunciar la fecha del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, y defendemos el derecho a decidir desde Madrid para Cataluña, Escocia, Canadá y todos los pueblos que así lo quieren en el mundo. Y podemos empezar ya. Un poco la idea, les explico un poco la idea del formato de la mesa redonda. Lo que nos interesa saber es cómo se percibe o cómo se informa sobre la causa catalana en los diferentes países de los periodistas, y qué información llega, cómo llega, si lo que se dice, y luego en la segunda parte les haremos unas pequeñas preguntas sobre si se informa y cómo se informa de la monarquía española. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con Cataluña, y la primera pregunta que la haremos a todos, pero podemos tal vez empezar con Guy. Guy, intuimos que antes del 1 de octubre, del referéndum del 1 de octubre, se hablaba poco, intuimos, pero nos confirmarás, se hablaba poco de Cataluña, y sin embargo las imágenes del 1 de octubre creemos, suponemos, entendemos que dieron la vuelta al mundo, y nos interesaba saber sobre el referéndum, cómo fue interpretado en los países desde los que informa, y cómo se vio también la respuesta del gobierno español al referéndum y la actuación del Poder Judicial, encarcelamientos, peticiones de extradición. Un poquito, si nos puede resumir. Sí, bueno, yo creo que a primera vista eran bastante sencillo todo, ¿no? O sea, la que había un grupo de gente, o la mitad de la población catalana que quería independizarse de España, quería hacer un referéndum. El gobierno español decía que el referéndum era ilegal, entonces hubo esa dinámica de la democracia en contra de la ley, o sea, esas dos cosas en conflicto, digamos. Eso es una forma muy básica de explicarlo, pero para los medios también teníamos que explicar un poco el contexto, el bagaje, que era bastante más complicado. Y a veces era complicado contar eso porque había mucho bagaje, ¿no? O sea, tenías que decidir dónde empezabas. ¿Empezabas con toda la historia de las tensiones entre Cataluña y España, o con la democracia del 78 y eso? Muchas veces yo intentaba explicar, por ejemplo, que a partir del 2010, para mí fue cuando el proceso empezó en el ámbito político. Por ejemplo, cuando después de que Artur Mas
se fue a Madrid para hablar con Mariano Rajoy para intentar pedir una negociación sobre un nuevo financiamiento para Cataluña. Para mí es un poco un punto de partida para explicar todo ese proceso, y desde entonces tienes a la consulta popular, creo que fue en el 2014, las elecciones que fueron plebiscitas, un plebiscito en 2015, y luego el mismo referéndum en 2017. Entonces son muchísimas cosas para explicar, pero casi todas son relevantes de alguna forma, y era importante contar todo eso. Entonces, o sea, yo veía como periodista era importante explicar todas esas cosas, explicar las razones por qué hubo ese sentimiento de querer separarse de España, los motivos que, según yo veía, eran, por una parte, eran motivos económicos, pero también culturales, también sociales y, por supuesto, políticos también. Y en cuanto al mismo referéndum, yo creo que sí, fue muy impactante el mismo día. Se sabía que iba a ser un día muy importante en cuanto a este tema, pero yo creo que nadie esperaba que la policía iba a entrar a colegios cargando así a los votantes, o atacando a muchos votantes de ese estilo, y dio una imagen muy, muy fea ese día, que yo estaba en un colegio en Poblenou, creo, en Barcelona, ese día que no pasó nada ahí, pero él estaba leyendo sobre lo que estaba pasando y escuchando lo que estaba pasando, y me chocó, no solamente al nivel periodístico, sino que llevaba muchos años en este país, y al nivel emocional me impactó mucho, y me pareció que se había cruzado una línea, digamos, una línea roja o un tipo de línea, que algo se había roto. Y fue como lo dijo uno de los votantes que entrevisté. Dijo, algo se ha roto en esta relación entre España y Cataluña hoy. Y luego, pasando al proceso judicial, algo que siempre me ha quedado con una duda, y el proceso judicial después no lo clarificó para mí, pero nunca he entendido quién exactamente era el responsable de dar esas órdenes a la policía, a los mozos, bueno, no a los mozos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional ese día, el 1 de octubre. De entrar a los colegios de esa forma, y quién dio la orden de que se retiren. Y eso no quedó muy claro durante el juicio, y no quedó claro, obviamente, ese mismo día. Y yo creo que es algo bastante importante. Pero el mismo juicio, no sé si vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero sí, bueno, fue otra historia, pero yo creo que siempre esos eventos como el referéndum, como la diada que hay cada año en septiembre, o esas movilizaciones, son cosas muy llamativas para nosotros, los periodistas. Lo que pasa es que ha habido tantos eventos de ese estilo en Cataluña durante los últimos años que existe cierto riesgo de que pueden perder un poco de potencia. Porque si después no hay una consecuencia clara, o si la causa no avanza, te preguntas, bueno, ¿para qué sirve que salgan 100.000 personas a la calle? Entonces yo creo que es algo que bueno, yo me pregunto muchas veces últimamente, y mucha gente que cubre este tema también, y a lo mejor mucha gente en Cataluña. Pero bueno, es algo que ha dominado mi vida profesional bastante. No, este año no, por motivos obvios, pero los últimos 5 o 6 años este tema ha dominado mi vida profesional de una forma bastante clara. Gracias, Guy. Ralf, en Alemania también llegarían las imágenes del 1 de octubre y llegarían también información sobre las detenciones, las prisiones preventivas, las peticiones de extradición
¿Nos puedes decir un poquito qué llegó a Alemania, cómo se informó? Yo creo que, bueno, puedo confirmar bastante lo que dice Guy, ¿no? Que también era muy difícil de explicar en Alemania. Y igual es especialmente difícil explicar en Alemania cuál es el problema de que hay un nacionalismo, una parte de un Estado que se quiere ir. Igual es más fácil en la zona donde a que diriges tú, Guy, con el tema de Escocia y que había un referéndum en Escocia. En Alemania el tema del nacionalismo, con nuestra historia, es muy difícil de explicar, especialmente para gente de izquierdas, que no entienden cómo es posible que alguien se quiere salir de un Estado. Y esto marca totalmente el discurso en Alemania, que los alemanes no entendieron al principio nada, porque tampoco había mucha información sobre el tema. Yo empecé también bastante más fuerte a entrar en el tema Cataluña a partir del 2010, cuando un estatuto de autonomía que fue refrendado, que fue cepillado, pero estaba acordado en el Parlamento de Madrid. Y luego un tribunal constitucional se toma el derecho de poner el hachazo. Esto era una cosa que hasta gente como el Javier Pérez Rojo, un profesor de Derecho Constitucional, dijo que el Tribunal Constitucional no tiene derecho de hacerlo porque ya está acordado. A partir de entonces, cuando salieron a la calle casi 1 millón de personas en Barcelona, era el momento cuando yo creo que se dio mucha gente cuenta que algo está pasando, y igual es el momento cuando yo pienso que algo se ha roto entre Cataluña y el Estado español. El resto luego, cuando vino el señor Mas para intentar a buscar una solución todavía con el tema de la financiación a la vasca, bueno, como el gobierno de Rajoy no era muy lúcido en este caso, no han ido por esta vía y han ido por la confrontación, que es la vía que España para mí siempre va. Por eso, para mí, como yo lo veo todo del prisma Euskal Herria o del País Vasco, que vivo aquí 22 años, que yo he visto cosas mucho más fuertes que en Cataluña el 1 de octubre. Aquí la confrontación estaba siempre así y nunca había una forma del Estado español de buscar una solución. Lo hemos visto, por ejemplo, que ni siquiera cuando la izquierda abertzale buscó una nueva vía, ¿no? Buscar en el Congreso de Paz y buscó una solución, España nunca entró. No participó ni en el desarme de ETA ni nada. Y entonces siempre era la represión aquí. Por eso nosotros, cuando nos fuimos con unos amigos y yo como periodista el 1 de octubre a Cataluña, me esperaba todavía cosas más fuertes, que eran fuertes, lógicamente, pero nos esperábamos mucho más. Y por eso ahí lo veía un poco diferente. Para la prensa alemana, o para, vamos a decir, la prensa escrita en alemán, porque ahí hay que diferenciar mucho, porque la perspectiva es muy diferente entre Suiza, Austria y Alemania. Yo creo que en muchos medios, especialmente en Austria y Suiza, hasta la Neue Zürcher Zeitung, que es la más importante igual en Suiza, cambió totalmente el discurso a partir del 1 de octubre, porque mucha gente como Guy pensaron que no es posible que un Estado democrático como España se ha visto desde fuera puede apalear, pegar pelotas de goma a gente totalmente pacífica. Y entonces para ellos cambió en este momento el discurso, que ya no compraban el discurso español, que normalmente, como los periodistas o los corresponsales están todos en Madrid, la influencia sobre ellos de la narrativa de Madrid es mucho más fuerte. Y
en este momento rompió. En Alemania pasó otra cosa que, bueno, todavía eran muy críticos y todo esto, pero cambió en el momento cuando España hizo para mí otra estupidez, te pedía a Alemania que te tengan a Carles Puigdemont en Alemania. Porque entonces el foco de la información salió de España, de los corresponsales, sino estaban las redacciones locales que, sin los prejuicios que tienen algunos corresponsales en Madrid, solamente informaron. Y entonces cambió la información, porque se dieron cuenta con el tema de que unos jueces en Alemania miraron las acusaciones que hizo España totalmente absurdas, como rebelión, sedición y todo esto, y los jueces alemanes, en este caso, que son, se puede decir, bastante imparcial, miraron lo que hay y no vieron nada. Y solamente hubieran entregado a Carles Puigdemont por una causa que era el tema de malversación de fondos, pero no porque lo creyeron, sino solamente porque esto era parte de la lista de cosas que no pueden comprobar. Pero bueno, esto España no quería, entonces, bueno, Carles Puigdemont quedó libre y esto era una didáctica para Alemania muy interesante porque tampoco mucha gente en Alemania ya se creen lo que viene de ahí. Y igual ahí lo dejo un poco para que... De acuerdo, muchas gracias. Has enlazado con la siguiente pregunta que os íbamos a hacer precisamente sobre cuando un tribunal alemán pues entró en contradicción con lo que ocurría aquí, ¿no? Pero si vamos a pasar a Christian Doriac, señor Doriac, de cara al referéndum, de cara a las prisiones preventivas, acto seguido, ¿podría decirnos si en Francia, Bélgica, cómo se informó, qué se dijo, esas imágenes que escandalizaron a medio mundo, qué pasó en la prensa francesa y belga? Belge. Bueno, ahora no sé si se me oye, lo tengo abierto. Yo no oigo muy bien la traducción, pero espero que eso es muy claro y será fácil. Tengo comprendido más o menos una pregunta sobre Francia y Bélgica. Son dos épocas diferentes. Las imágenes se consideraron evidentemente escandalosas, quizá incluso más en Bélgica, porque en Francia la cultura jacobina se considera que Bélgica es un país pequeño y descentralizado, con una competencia, una competencia que es la que se llama entidades federadas. En lo que se refiere a las imágenes, creo que en Francia se consideraban escandalosas el hecho de dar la palabra al pueblo, era un delirio, pero parecía algo extraordinario. En Francia se pensó que una entidad regional no podía hacer lo que hizo, pero la actuación policíaca fue lo que fue más chocante. Y después de las manifestaciones de esos días, de los 5 manifestantes a los que se dans son studio, les Français sont maintenant bien mal placés pour donner des leçons à la police espagnole. Ahora ya puede actuar de la policía española. Pero lo que quiero decir sobre el referéndum, yo estaba entre los observadores franceses informados de esto, lo que nos llamó más atención fue la eficacia de la organización de la gente
que de manera totalmente clandestina hicieron posible que llegaran las vacunas a los sitios y pudieran acoger a los votantes. Se tenía la impresión de que había una protección y una eficacia que parecía algo que producía admiración del pueblo catalán, tanto en Suiza como en Bélgica. Cuando yo estaba en Bruselas hubo una manifestación, había más de 50.000 catalanes que se manifestaron y los de Bruselas decían es extraordinario, había 50.000 personas que llegaron por la calle, que llegaron por avión y por todas partes y nada que estuviera estropeado, pero es que ni siquiera tiraron un papel en la calle. Entonces, en Bélgica hay un sentimiento en Bélgica más favorable que en Francia, porque con Francia el Estado es mucho más simplificador y el, el Estado francés era violento, pero no más violento de lo que es la política francesa. Merci, Monsieur Doriac. Gracias, señor Doriac. Pasamos entonces ya al juicio del Tribunal Supremo. Esas condenas de 9 a 13 años de cárcel por sedición a 9 políticos, políticas y activistas. Y nos interesaría saber sobre la sentencia y las condenas que se dijo. Nos ha comentado Ralph que a raíz de la no extradición por los motivos que solicitaba el Tribunal Supremo al presidente Puigdemont, pues se informó, ¿no? No sé, una cosita, si podías añadir, Ralph, si llegaron las críticas de la justicia española hacia la justicia alemana. ¿Esas críticas llegaron también? Sí, llegó mucho, porque claro, era un tema bastante fuerte, porque también había periodistas, bueno, no sé si se puede llamar alguna gente periodistas que dicen que hay que poner bombas en cervecerías alemanas o hay que secuestrar alemanes en Mallorca o en los Baleares porque Alemania no quería extraditar a Carles Puigdemont. Y claro, esto, o llamarle, no sé, ya no me acuerdo las descalificaciones que llamaban a la ministra de Exteriores en este momento alemana, que era impresionante. Y también, bueno, esto enseñó también a mucha gente el nivel bajo en que se está hablando sobre estos temas en España, porque bueno, que siempre se festejaba en España cuando la Fiscalía en Alemania hizo su trabajo, que es normal, que bueno, que vienen las acusaciones del Estado español y ellos compran esta acusación y lo llevan adelante. Pero claro, luego hay unos jueces, porque claro, en Alemania no significa que cuando la Fiscalía dice algo, que esto luego va a misa. Luego vienen jueces y miran lo que hay y claro, se dieron cuenta que de lo que afirmaron la Fiscalía o el Tribunal Supremo español, que no había nada de nada. Porque claro, si tú hablas de una rebelión y hasta la persona que escribió en su día el parágrafo sobre esta rebelión, que lo vinculó claramente con los acontecimientos de tanto el golpe de Estado en 36 o el intento de golpe en 81, y esto era la base de este artículo sobre rebelión, y vemos, o como ha dicho Chris, también las manifestaciones en Cataluña o en Bruselas, yo estuve también ahí, que al final ni quedan ni rastro, no quedan ni papeles. Y bueno, y decir que esto era una rebelión y basando la acusación de rebelión, porque claro, acusarlos luego a sedición era un poco para tener algo un poco más fuerte, para tener más posibilidades de condenarlos. Pero también los jueces alemanes, como
los belgas, los suizos, en Gran Bretaña, todos han mirado lo que hay y de esto no hay nada. Para una rebelión o una sedición necesitas una gran violencia. Y en el caso de la rebelión necesitas el uso de armas o de explosivos. Y la única violencia que se ha visto alrededor del 1 de octubre o el 20 de septiembre, cuando empezó esto. Además, vamos a decir, ya se habló de rebelión antes del 20 de septiembre, ante los acontecimientos ante el ministerio, no me acuerdo cuál era, de Interiores creo que era, ¿no? Cuando alguna gente subieron a unos jeeps de la Guardia Civil y estos son los únicos daños que hay. Y ahora sabemos muy bien de las fotos que eran nuestros colegas de la prensa, que eran en gran mayoría los causantes de estos daños, porque todos, para tener una vista mejor, todo, me imagino que lo hemos hecho, hemos subido a una cosa, y en este caso ahí había unos jeeps y toda la gente subió a los jeeps. Y entonces esto era el único daño que había. Y el resto de la violencia, porque según entiendo yo de las leyes españolas, violencia no es un daño a una cosa, violencia es un herir o dañar a una persona. Entonces, esto ni siquiera es daño. Y de esto quieres sacar una sedición o una rebelión, pues para una persona que ve esto como un juez alemán que mira, bueno, no ve nada. Y por eso han decidido como han decidido, porque y justo que, bueno, que es una situación que he vivido yo muy fuerte, porque bueno, yo soy de Frankfurt y ahí había unos acontecimientos bastante duros alrededor del aeropuerto en los 80. Y justo alrededor de esto, uno de estos líderes en la lucha contra el intento de agrandar el aeropuerto, había uno que se llama Schubert. Y esta persona fue condenado a una cosa que se llama Landfriedensbruch, que es lo más cerca que se podría decir con sedición. Y los jueces hicieron la comparación entre los acontecimientos de entonces, cuando fue condenado a 2 años, y hicieron una comparación y se dieron cuenta que no se puede ni de lejos comparar esto y por eso no había causa. Y bueno, y entonces esto, como dije antes, esto cambió bastante la perspectiva sobre lo que estaba pasando en el Estado español con Cataluña. La gente veía, claro, siempre había el intento de vincular esto con violencia. Luego empezaron, después de los juicios, o un poco antes también, las detenciones de miembros de los CDR, de los Comités de la Defensa de la República. También sabemos que, pero claro, esto es mucho más difícil de explicar porque ya son causas un poco más pequeñas, no son políticos que se han metido a la cárcel como Oriol Junqueras 13 años por una sedición que no existe. Pero estas causas, siempre intentando de llevar esta cosa a un nivel antiterrorista, porque es cuando no tienes rebelión y en realidad no tienes ni sedición, el intento siempre es venir con terrorismo y por eso empezaron las acusaciones de terrorista. Los CDRs que abrieron algunos peajes, me imagino que medio gilets jaunes en Francia tendrían que acusar de terroristas cuando comparamos lo que hicieron los CDRs, bloquear algún peaje o abrirlo según el caso. Yo creo que medio gilet jaune estaría en la cárcel por terrorismo, rebelión o sedición. Eso creo que en un sitio medianamente democrático no se entiende, pero se entiende cuando se ve un poco la trayectoria, que yo lo he visto aquí en el País Vasco mucho, que siempre viene con el mismo tema, incluso hasta ahora, que ETA ya hace 9 años ha dejado la lucha, todavía nos vienen con el tema terrorismo, porque saben que esto vende y cuando
tienes alguna vinculación con esto o la fabricas, es mucho más difícil o mucho más fácil en el extranjero de decir que estos son los malos. El problema con los catalanes solamente es que nunca encuentran nada. Los CDR que tenían, uno tenía una granja y tenía algunas cosas que necesitaba para la granja. Claro, con esto teóricamente se puede igual hacer algún explosivo, vale, pero si no está hecho y no tenían planes ni nada, bueno, por eso hasta la justicia española les ha dejado libre, pero siempre insisten en esta represión a nivel de fuertes acusaciones y bueno, yo no lo veo. Pero claro, estas cosas ahora son mucho más difíciles de explicar en Alemania. Muchas gracias, Ralph. Guy, en Reino Unido, en Escocia, se habló, supongo, del juicio del Tribunal Supremo y entiendo que el hecho que Escocia no aceptara la extraditación de la consejera Clara Ponsatí fue comentado, explicado, se enlazó con la sentencia del Tribunal Supremo. Perdón. Sí, fue comentado en la prensa británica y más que nada en la prensa escocesa que seguía ese caso muy de cerca, pero en Escocia se sigue el tema catalán con más cercanía que en el resto del Reino Unido por motivos obvios, que o sea, la ala escocesa de la BBC, por ejemplo, sigue ese tema, el tema de Cataluña, el proceso y todo lo que tiene que ver con el proceso, bastante de cerca. Entonces, y eso fue de mucho interés porque fue una persona que estaban intentando extraditar de un pueblo de Escocia. Pero en cuanto al juicio, el proceso, yo creo que antes del juicio hubo un problema de credibilidad de la justicia española. Yo creo que el gobierno español y la justicia española estaba consciente de eso. Bueno, y obviamente fue algo que el movimiento independentista quería explotar, pero había y siguen habiendo debilidades que yo veo en la justicia española. Yo creo que es el gran tema pendiente del Estado español ahora mismo, todo el sistema de la justicia. Y en ese momento, yo creo que en ese caso específicamente, las cosas que llamaban la atención, por ejemplo, fueron la prisión preventiva, el hecho de que los presos, los que iban a ser presos, ya estaban presos durante bastante tiempo, pero eso no es solamente un caso que les ha afectado a ellos, sino ha habido muchísima gente. El expresidente del Fútbol Club de Barcelona, por ejemplo, que ha pasado mucho tiempo en la cárcel antes de tener un juicio. Eso llamaba la atención bastante antes del mismo juicio, y también los cargos, por supuesto, la sedición, que es algo, suena un poco de antaño, ¿no? Incluso la palabra sedición, y también la rebelión con violencia, que suena como algo muy, muy fuerte. Entonces, esas cosas antes del juicio llamaban la atención, yo creo que fuera de España. Pero después de haber dicho todo eso, yo creo que el juicio también, y más que nada la sentencia, fue, de alguna forma, tenía una dimensión positiva para el independentismo. Y lo digo porque fue una forma de unir a los independentistas, porque hemos visto que ha habido bastante división desde el 1 de octubre en el movimiento independentista, y la sentencia del proceso fue una cosa que podía unir al movimiento independentista, y lo hizo durante un tiempo, pero se les fue de las manos un poco hace un año, cuando hubo la misma sentencia. Pero obviamente fue algo muy importante en todo este proceso político-judicial que hemos visto de los últimos años. La sentencia del año pasado fue muy importante,
Y para los medios, para nosotros fue importante porque fue otra cosa que movilizó a la gente a la calle, pero de otra forma, como se veía que hubo mucha gente más joven que salió a la calle con más enfado que antes, que tal vez es algo generacional, pero se veía que hubo un cambio de intensidad de alguna forma, un cambio en cuanto al ambiente en la calle cuando hubo la sentencia. Gracias, Guy. Señor Doriac, una pregunta sobre la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Nos puede decir si se comentó en Bélgica esa diferencia entre lo que ocurría aquí en España y lo que vivían los exiliados y las decisiones y las críticas también, como se hicieron en Alemania, pues también las críticas a la justicia belga? Alors, je vais vous répondre de manière précise, mais j'en profite. Voy a contestarles de manera precisa, pero quiero decir que he visto que había cosas muy importantes. Hay algo muy interesante y sería la otra cuestión. Se tuvieron imágenes del referéndum, se tuvieron imágenes del juicio, como él dijo, lo esencial. Sin embargo, esta instrumentalización de la justicia española por medio del Estado español es algo que se vio mucho en Francia, y esto era el aspecto más escandaloso de todo. Pero es una cuestión que se trató bien. Se dijo que no se podía considerar que la justicia española realmente correspondía a un Estado europeo, y las penas de cárcel que se metieron era como para unos delitos. Había una voluntad entonces de utilizar la justicia de forma política, defensiva y sobre todo represiva. Y esto, en todo caso, Francia, para los que se interesaron en esa cuestión, se veía que a la vez el Estado español y la justicia española se podía considerar que dio una imagen más bien positiva de España de los años que sucedieron a la muerte de Franco, y siguieron la muerte de Franco. Y este olor al franquismo que se volvía a aparecer en la justicia española, eso se vio claramente. Internacionales, defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Frontline Defenders, también desde la ONU, desde un comité de la ONU, han pedido la excarcelación sobre todo de los Jordis, y nos preguntábamos si se han hecho eco los medios europeos de esas peticiones, y también que el gobierno español ha ignorado. Y también de esos 2.850 encausados que Galf comentaba ya, algunos CDRs encausados, y bueno, llegamos ya casi a 3.000 encausados, sumado también a la inhabilitación del presidente Torra. Esas situaciones, esas cosas que han ido pasando, ¿se han comentado o parece que después del referéndum, después de la sentencia, hay cierto silencio mediático fuera de Cataluña? Podemos empezar tal vez por Christian Doriac. ¿Sí, señor Doriac? Oui, avec plaisir. Empezamos. Écoutez, Escuchen.
Creo que Francia o en Bélgica tienen sus propios problemas y su propia actualidad. También hay situaciones insurreccionales en Francia y esto ha hecho que estos asuntos han pasado. Yo leía es verdad que una parte, no siempre con todos los periodistas, desde que yo estuve en Barcelona, es muy difícil seguir su trabajo, pero estoy ahí para defender a los periodistas. Pero pienso que hay intereses en Francia por varias razones. La actualidad ha pasado antes prioritariamente a esto. Los descendientes españoles en Francia, ya sean catalanes o de otras partes, tomaron parte también en este debate y hablaban de una república española única. Y yo pienso que ellos han dado prioridad a esta cuestión. Y había alguien que organizó el año pasado un debate que se organizó en París, en el cual había el director el presidente de los derechos del hombre y Michel Barnier había venido de Barcelona para participar en este debate en una sala llena, no me acuerdo cómo se llama la sala, pero es la misma sala donde estuvo el capitán Dreyfus y estaba llena. Pero el público francés se interesó en este asunto porque había muchas cosas que pasaban y fue la gente que se interesó en España y en Cataluña que seguía esa actualidad, pero los papeles relativos a esta cuestión son más y más escasos. ¿O la información ha bajado y se trata menos la causa catalana? Sí, ya ha bajado antes de la sentencia. Lo que dijo Chris, ¿no? O también antes, Guy, joder. Son las cosas de cuando una cosa está, aunque son cientos de miles que van muchas veces a la calle, la gente se acostumbra y la propia forma en cómo funcionan los medios, como es algo que pasa a menudo, ya no es noticia, ¿no? Que yo me acuerdo yo creo que era la diada de 2018, que bueno, que estuvimos ahí un millón, no se sabe muy bien, porque cuando hay tanta gente sobre kilómetros y kilómetros, todo lleno, es muy difícil de decir cifras. Pero esto ya no era una noticia en Alemania, que como era normal que esto pasa y como no había ninguna cosa espectacular, entonces ya bajó. Vinieron el año pasado las sentencias y ahí había un efecto que veo también en esta línea muy claro, que, por ejemplo, había las grandes marchas hacia Barcelona, que esto era una cosa espectacular, que 3 días la gente de todos los pueblos en 3 columnas se van hacia Barcelona y bloquean prácticamente el país y luego todo en el día de, perdón, en el día de la huelga general, todo el país. Esto era, para mí, aparte del gran éxito democrático y también de organización a nivel de civil del referéndum, esto era una cosa que debería ser noticia
sí o sí y muy fuerte, porque claro, se nota que la gente se organiza, la gente está en la calle, la gente hace, pero totalmente pacífico. Pero nosotros luego nos dimos cuenta cuando por la noche, de repente en la base Urquinaona, había follón y había barricadas y había fuego. Esto de repente era la noticia, aunque, bueno, había ahí luchas fuertes, pero sobre el resto no se habla. Entonces, alguna gente igual puede llegar a la conclusión que igual es mejor poner unas barricadas y quemar algo para ser noticia, porque si no, ya ni eres noticia. Y esto es una cosa que enseña muy bien cómo funciona la, la prensa. También lo he visto aquí cuando el G7 en Biarritz prácticamente no había follón, pero el único momento en Petit Payón que había un pequeño enfrentamiento provocado por la policía, además, esto era la gran noticia, y sobre un estado policial que hemos vivido aquí no se habló. Y estas son cosas que son para mí chocantes. Puedo hacer otro ejemplo que igual no está vinculado y no está vinculado, porque ahora estamos con el juicio del 17 de agosto, la célula islamista. ¿Dónde se está informando sobre lo que está pasando ahí? Todo el mundo informó sobre los acontecimientos, los muertos en la Rambla, y ahora prácticamente nadie informa sobre lo que está pasando ahí. Y es gravísimo lo que está pasando ahí, porque se está tapando ahí muchas cosas. Yo estuve hablando con el Javier Martínez, que es el padre del pequeño Xavi, que murió en las Ramblas. Yo pensaba que esto va a ser muy interesante para diferentes medios. Hasta a mí todavía me sorprenden muchos medios que para ellos, no, después 3 años que había 17 muertos y todavía no está nada aclarado lo que pasó ahí, no es noticia. No es noticia, porque claro, también como dice Chris, claro, hay otros temas que están solapando todo, ¿no? Como el COVID y todo esto, pero eso solamente para mí explica una parte. La otra parte es que ciertas cosas no hay mucho interés que esto salga. Y el tema catalán es uno de estos, como estuvo el tema vasco durante muchos años. Nadie quería saber más o menos claro lo que estaba pasando aquí. Y bueno, yo veo ahí bastante interés por ciertos medios que no quieren saber lo que está pasando. Y en el tema de los atentados de las Ramblas y Cambrils lo veo fuertísimo lo que está pasando. Gracias, Ralph. Guy, en Escocia, en el resto, se ha hablado de todos los encausados, casi, bueno, 2.850 era hace unas semanas, ahora creo que son más, sobre también los grandes organismos internacionales, las ONGs de derechos humanos. ¿Se ha comentado algo? ¿O ha bajado también? Bueno, sí, como comenté antes, hay más interés en este tema en Escocia que en el resto del Reino Unido por motivos obvios. Y ahí sí se ha cubierto más, con bastante, creo que bastante detalle. Pero sí, como dijo Ralph, sí, la cobertura sí se pierde, no sé si la cobertura o el apetito por las noticias y cómo desarrolla el tema. O sea, está tan judicializado este tema. Hay tantas causas, tantos casos, y hubo obviamente el juicio grande el año pasado, que es muy difícil captar la atención después de eso. O sea, bueno, hace poco fue inhabilitado Quim Torra. Eso sí tuvo un poco de cobertura, pero
no es que es un líder muy conocido fuera de Cataluña, no es ni siquiera como Carles Puigdemont, que ahora sí es una figura que ha tenido cierta proyección internacional. Quim Torra es poco más que un nombre para la gente que incluso que sigue esto desde fuera. Y no está visto como realmente el líder del movimiento independentista. Y hay otro tema también que yo creo que es importante, que es el ambiente político en España, que ha cambiado durante los últimos 2 años, 2 años y medio, desde que cambió el gobierno. Ya no tenemos un gobierno de derechas, el Partido Popular. No tenemos el gobierno de Rajoy, que, como sabemos, no quería hablar con el gobierno catalán, no quería tratar este tema como un tema político, sino fue un tema judicial para el gobierno de Rajoy. Ahora tenemos un gobierno de izquierdas, yo diría moderado, y yo creo que habrá muchísima gente que no está de acuerdo con esto, pero para mí el problema de Cataluña es un problema entre Cataluña y la España conservadora, no España en general. Yo creo que el problema ahí es con cierto sector político de España que ha sido muy rígido con este tema. Y hemos visto, por ejemplo, que el gobierno de Sánchez está dispuesto a empezar algún tipo de negociación. No sabemos si va a llevar a algún lado, pero tiene una actitud muy diferente al gobierno de Rajoy. Entonces, ahí hay un relato diferente a lo que teníamos hace 3 años, que fue gobierno de derechas, no quiere hablar con el gobierno de Cataluña, no quiere tratar este tema como un tema político, y Cataluña que quiere independizarse o quiere hacer un referéndum. Ahora las cosas son un poco más, tienen más matices, porque hay otro tipo de gobierno que sí está dispuesto a hablar, y aunque tal vez no de las mismas cosas que quisiera el gobierno catalán, pero por lo menos está dispuesto a hablar. Y un gobierno mucho más moderado. Y eso baja las tensiones y significa que automáticamente hay menos drama alrededor del tema. Y yo creo que ese tema, el ambiente político, es muy importante en ese sentido. Gracias, Guy. Una última preguntita porque pasa el tiempo y no quiero dejar de preguntaros sobre la monarquía española. Una preguntita fácil o no, no sé si me podéis contestar. Tenemos una gran curiosidad. Hemos leído varios libros de tanto abogados de los presos políticos como de los mismos presos políticos, y en todos ellos cuentan cómo han ido recibiendo la noticia de que les iban a encarcelar a través de los medios. Siempre los medios han sabido antes que los propios abogados o los afectados que iban a ser encarcelados en las diferentes ocasiones. Y entonces nos preguntábamos si en vuestros respectivos países eso ocurre. Puede ocurrir que sea un periódico el que anuncie que una persona va a ser encarcelada antes que el abogado de esa persona o el propio o él mismo reciba la información. Señor Doriac, para empezar, tal vez. Oui, alors je vais faire encore une réponse différente pour la France. Voy a dar una respuesta diferente. Nosotros nos libramos del rey hace más de 200 años, pero hay un señor que parece muy parecido, como si estuviera en un trono. Pero Montesquieu escribió que el rey tenía que encarnar la virtud hace más de 200 años. Es evidente que ninguno de ellos encarna la virtud. En un país como Bélgica se puede hablar de porosidad entre justicia y política. En Francia eso es más raro, no ocurre tanto, pero la justicia española
no ha llegado a la madurez, porque en el 75 se murió Franco y hace ya 40 años, y el proceso democrático ha avanzado mucho más que la justicia española, que no ha... Quelqu'un de très méchant me disait... Bueno, se dice que es alguien muy malo, pero la justicia española no funciona. Gracias, señor Doriac. ¿En Alemania puede ocurrir, ocurre? Puede ocurrir, y igual en contados momentos ocurre, que lo que no es que como hace aquí, que pasa siempre, ¿no? Estas sentencias o estas cosas son siempre más dirigidas hacia el público que a los propios acusados, y sus derechos, bueno, son violadas en este momento claramente, ¿no? Cuando ya sabes que estás condenado o no, o lo que sea, de la prensa, y lo sabe la prensa, y esto pasa en muchas otras ocasiones que hemos visto aquí también, bueno, que con el tema del rey, por ejemplo, yo en su día trabajé para una revista que se llamaba Arribelsa, y sacamos hace 20 años exactamente un libro entonces se llamaba el sinónimo Patricia Suerlo, sobre todo lo que ahora ya sabemos del rey, lo sacamos hace 20 años. Y el efecto era que fuéramos pocos meses después ilegalizados con el tema de que supuestamente tenemos algo que ver con ETA. Hasta la Audiencia Nacional luego dictó que era tontería, pero bueno, pero en este caso también, cuando vienen a registrar, por ejemplo, la redacción, ya están ahí todos... o sea, todos no, cierta prensa está, que viene ya con la policía, ¿no? Que ya saben lo que está pasando y se dirige como una forma de propaganda, también de prejuicio, porque ya te marcan como tú eres, por ejemplo, ETA, que no ni se habla de supuesto o de acusaciones ni nada, sino ¡boom!, ya está. Y esto es algo normal aquí, que en Alemania raras veces pasa, o para no decir prácticamente nunca, ¿no? En algún caso que igual se me escapa, pero seguramente no en un caso que tiene su importancia. Por ejemplo, el caso Puigdemont en Alemania, lo sabíamos cuando sacaron la sentencia y se fueron informados los abogados y los interesados. Guy, ¿puede ocurrir en Reino Unido que la prensa informe antes de que el afectado, el abogado, sepa la sentencia de un caso mediático de interés? La verdad es que no sé mucho de esto, pero seguramente los tabloides británicos son capaces de muchas cosas y pueden conseguir ese tipo de información, o han conseguido ese tipo de información en algunos casos, estoy seguro. Lo que, bueno, algo conectado a eso, lo que siempre me sorprende aquí es el protagonismo que tienen los jueces aquí, y cómo en general se sabe qué línea ideológica tiene un cierto juez. Entonces, muchas veces se cree que eso puede condicionar su fallo, pero eso siempre me sorprende. Pues nos quedamos con Guy para hacer dos preguntitas rápidas sobre la corona, porque como tenemos a nuestra izquierda a los republicanos, pues creo que es mejor empezar con Guy. Dos preguntas muy cortitas. La primera, saber si se informa sobre la corona española, sobre los casos abiertos en Suiza, el tema de posibles comisiones, posibles cuentas y fondos millonarios. Eso, la primera cosa que nos interesaría saber. Y enlazo con la segunda, ese delito de injurias a la corona por las que varios han sido condenados, el caso de Valtonyc, exiliado por ese tema, que parece que hoy ha salido que la justicia belga va a decidir sobre su extradición el 27 de mayo. Entonces queríamos saber tanto si se habla de la corona española y sobre la causa abierta en Suiza,
y sobre el delito de injurias a la corona, que nuestros vecinos Ralph y Christian no me podrán hablar de esos injurios. Sí, o sea, el tema de la corona, sí, o sea, ha habido bastante interés en ese tema. O sea, la monarquía, cualquier escándalo alrededor de la monarquía siempre va a tener un público en el Reino Unido, francamente, y bueno, en muchos otros países, creo. Y bueno, este tema es bastante complejo, el tema de Suiza y la investigación, entonces, por eso no... Es un poco complicado, es un poco como explicar todo el tema del proceso, como estábamos diciendo antes, que tienes que explicar los antecedentes y todo eso y lo que está pasando, porque no está todavía resuelto. Pero la figura del rey Juan Carlos, yo creo que ha tenido bastante cobertura en el Reino Unido, por ser alguien, bueno, un personaje que obviamente tenía mucho poder y fue importante durante los primeros años de la transición, etcétera, pero también como un personaje a nivel personal, o sea, sus intereses, por decirlo de esa forma, y el estilo de vida que tenía, y cuando pasó lo de Botswana con los elefantes y eso en el 2000, ¿cuándo fue? 2012 creo que fue, ¿no? Fue una historia con mucho color, ¿no? Entonces hubo mucho interés. Y ver la caída en desgracia de una figura así siempre tiene bastante morbo, tiene bastante interés, yo creo que en muchos medios. Entonces sí ha recibido bastante cobertura. Y en cuanto a el tema de las injurias y Valtonyc y los raperos, bueno, ha habido muchos casos de ese estilo, ¿no? Como de raperos, o artistas y también gente en Twitter o en las redes sociales que ha sido perseguido por la policía por escribir ciertas cosas. Sí, son cosas, bueno, yo he cubierto ese tema. El tema de Valtonyc me interesaba mucho porque bueno, no fue un caso único, que había habido varios casos parecidos. Y me llamó la atención y me pareció que fue algo que no se veía pasar en muchos otros países que yo sabía, en Europa por lo menos. Y me parece que demostraba que había un problema en el sistema judicial, según mi juicio. Como un punto ciego en el sistema judicial que permitía que la policía, trabajando con jueces, podía perseguir a esa gente y encarcelarles. Y sí, es como un poco como el tema de la monarquía. Es un tema que, o sea, tiene mucho color, mucho interés, porque son artistas, no es gente corriente en muchos casos, y son jóvenes, y en el caso de Valtonyc se ha ido a otro país incluso. Entonces, sí, son casos que llaman la atención. Yo creo que en cualquier país esos casos son bastante interesantes. Pero una preguntita, Guy. ¿En el Reino Unido existe el delito de injurias a la corona? ¿O se utiliza? O sea... No, que yo sepa, no. O sea, no hay nada. O sea, nunca he visto un caso de, por ejemplo, cuando alguien puedes quemar una foto del rey o sea, y los dibujos animados, ¿no? Los dibujos o satíricos y eso de la familia real. Eso, que yo sepa, nunca ha sido un problema. Lo que pasa es que yo creo que cuando creas esas leyes estás creando un problema porque vas a provocar una reacción de la gente. Es como lo veo yo. Entonces yo creo que son contraproducentes ese tipo de ley. Christian d'Aurillac, en Francia no hay injurias a la corona. En Bélgica sabemos si hay cantantes, artistas perseguidos por injurias a la corona belga. Y por otro lado, Valtonyc, estando en Bélgica, se habla de
de su caso se ha tratado, se comenta. Alors, en Belgique, bon, En Bélgica la Belgique c'est un pays moderne. es un país Pas moderno. des crimes de lèse-majesté. Así que no, esos crímenes de lesa majestad, Je crois que c'est également l'Indonésie, je crois, je ne sais plus quel pays. yo creo que en Indonesia, Pétromonarchie du Golfe. Donc non, en Belgique, ça n'existe pas. en En France, ça a disparu il n'y a pas si longtemps. desaparece hace mucho. Non, ça n'existe pas. No, no, eso no existe. On a très peu parlé Es de la como France, arcaico, aussi bien en Belgique qu'en France. tanto en Bélgica como en Francia. C'est-à-dire ce Covid qui a tout écrasé dans l'actualité. Este COVID que ha roto todo en la actualidad, Des journaux français, aussi yo bien écrits que no sé en los diarios franceses, du Covid à 98-100%. hablan del COVID al 100%. Es de lo único que hablan. Sí, se habla del asunto del rey Juan Carlos. La línea editorial en Francia sobre Juan Carlos es decir, bueno, es un Borbón, que ya los conocemos, bueno, ya sabemos cómo eran sus ancestros. En el chat hay alguien que dice alguna cosa. El problema es que hay alguien que preguntaba algo en el chat. No sé si ustedes lo tienen. D'accord. Les sont pas contents, hein. Ceux qui sont sur le chat, ils disent on pose des questions et vous n'y répondez pas. Donc je me fais le porte-parole. Alguien que ponía una pregunta que no. Porque nosotros teníamos unas pocas y estamos allí con toda la atención, pero sí que tengo un pequeño ayudante que le he pedido que si hay alguna pregunta que no hemos tocado, si nos da tiempo, vemos a ver cómo, pues para responder. Pero cierto es que estábamos intentando abarcar, pero tengo informadores que me van a decir si hay alguna pregunta que no hemos tocado. Nos quedaba Ralf en Alemania. Se habla de la corona española, del caso Suiza, de su salida de España a Arabia Saudí y también de las injurias de esos raperos, artistas, tuiteros. Y efectivamente sí que he visto comentar Pablo Hasél, que Pablo Hasél está pues pendiente de entrar en prisión. Sí, se habla. Curiosamente se habla mucho. Tiene que ver igual porque, claro, tenemos ahí la princesa Corina que está metido en el ajo, ¿no? Que la ex amante del rey, que como es alemana, entonces ahí toda la prensa rosa informa bastante sobre este tema, porque como dice Guy, este tema tiene mucho morbo también, porque aunque no tenemos rey, pero todavía hay un ramalazo que a la gente le gusta mucho hablar de las coronas, que no entiendo por qué, de la corona sueca, de la corona española y todo esto. Y hay que decir que, claro, con todo lo que está pasando ahí, hasta gente que, bueno, que no estaba nada informado sobre la situación española, hasta a esta gente que igual normalmente no es nada crítica, ha aprendido mucho sobre la situación en el Estado español, leyendo, por ejemplo, en La Bunte, que es una revista de estos que habla mucho sobre estos temas, de celebrities y todo esto, y ahí sacan cosas y una crítica muy fuerte contra la corona, porque normalmente no se dan estos casos que un rey se tiene que fugar, ¿no? Bueno, dicen que no se ha fugado, que, bueno, tampoco realmente no era una fuga, porque no es una fuga cuando alguien que está perseguido por... Todavía no hay una acusación clara por parte de la justicia española, pero está claro que puede venir algo, entonces se va
y se va incluso con el conocimiento del gobierno español, de los socialdemócratas y de Podemos no se sabe, ellos dicen que no, se sale y además los contribuyentes que pagamos aquí nuestros impuestos estamos pagando la seguridad del señor Juan Carlos, que tiene una fortuna impresionante, que sabemos ya algunas cosas de dónde ha salido esta fortuna. Y sobre esto, mucha gente en Alemania, que en principio no es nada crítico con lo que pasa, ha aprendido mucho y ha desgastado en este ámbito también bastante la imagen de España en Alemania. Igual más que en otros ámbitos, porque, bueno, esto la gente le interesa, lo leen y se dan cuenta pero que ¿cómo es posible que este señor se lleva 100 millones y luego reparte ahí 65 millones supuestamente a su amante Corina y todas estas cosas, y luego se va porque normalmente, además piensa la gente normal que bueno, si era corrupto hay que llevarlo ante la justicia y claro, te das cuenta que las leyes no funcionan en el Estado español igual para todos. Algunos se hacen la maleta, van con el conocimiento del gobierno a Abu Dhabi y otros por haber dicho la verdad, porque Valtonyc lo que ha dicho es solamente lo que sabemos ya, ¿no? Todas las corruptelas de la monarquía. Él está condenado a 3 años y algo por injurias al rey, y eso es absurdo. Claro, sobre el tema Valtonyc, que es un poco como ha dicho Guy antes, claro, es más complejo. Se trata en ámbitos mucho más reducidos y no en estos grandes medios o revistas. Muchas gracias, Alf. Pues una última pregunta, si puede ser con una respuesta cortita para dejaros seguir con vuestras obligaciones. ¿Vemos futuro? ¿Vemos futuro Cataluña? ¿Vemos una república catalana? ¿Vemos futuro a una república de este lado también con el tema? ¿Vemos algo? No. Hay personas que preguntan sobre la Unión Europea. Creo que sería alargar mucho, ¿no? Ha habido mucha decepción porque había un sector que sí esperaba pues un apoyo de la Unión Europea basado en sus valores, ¿verdad? Y ese Tratado de Lisboa y esos valores de democracia y derechos fundamentales. Simplemente, ¿cómo lo veis? Si veis. Señor, Guy, por ejemplo. Bueno, yo creo que se preocupa en España y en Cataluña se preocupa demasiado de lo que pensamos fuera, realmente. O sea, yo creo que siempre es una preocupación muy fuerte y nos preguntan, ¿qué pensáis de lo que está pasando? Y al final, como vimos después del 1 de octubre de 2017, o sea, la Unión Europea no hizo nada. O sea, con respecto a ese tema realmente. Entonces, yo creo que está un poco sobrevalorado sobrevalorada la influencia o el impacto de los países fuera de España en este tema. Lo importante en este tema de Cataluña y España es la relación entre Cataluña y el resto de España. Ese es lo más importante. Y el problema ahora mismo es que como me dijo alguien dentro del movimiento independentista hace poco, me dijo que tenemos un relato, pero no tenemos una estrategia. Y el relato es que España es malo, pero no hay una estrategia muy clara. Hay 2 estrategias. La estrategia de Esquerra, por ejemplo, más gradualista, y la otra estrategia que es más como rupturista, pero no veo un resultado en el corto plazo, el mediano plazo. Yo creo que esto va de largo. Hubo una oportunidad tal vez hace 3 años, pero se gestionó mal. Yo creo que los líderes independentistas lo hicieron mal y por eso estamos así. Y obviamente España lo gestionó mal también y estamos en esta situación y se pudo haber arreglado mucho antes y ahora va de largo. En cuanto a la monarquía, no sé, pero yo creo que no es
una prioridad ni siquiera para los republicanos en España en este momento. Yo creo que hay otras prioridades. Gracias. Señor Doriac, usted, aunque no somos futurólogos, tema República Catalana, República de este lado de la frontera, ¿usted ve algo, ve posibilidad? Alors, puisque vous avez demandé une réponse courte, Bueno, puesto que me habéis pedido una respuesta corta, la voy a dar. Veo un futuro radiante para Cataluña y los catalanes y saben remontar la situación. Habrá que redefinir la estrategia y las alianzas y dejar perder el tiempo con la Unión Europea. Y entonces la Cataluña será de los catalanes para siempre. Y en cuanto a la monarquía española, la vemos lejos. En ce qui concerne... Je dirais que là, ça va vraiment être la boule de cristal. Je pense, je vous disais tout à l'heure que... Pienso, hace poco de decir, y Montesquieu decía, yo tengo una cultura de esas, que el rey debe encarnar la virtud y como no la encarna, entonces por esto los españoles tienen los problemas, cuesta un poco de dinero para la gente que están en la calle, pero estos son cosas que conciernen al pueblo español. Yo no sé si sirve de algo tener un rey o si no sirve absolutamente de nada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Medio plazo, corto plazo? ¿Eres pesimista, optimista? Bueno, yo soy siempre optimista. Igual es un defecto, pero siempre digo, bueno, igual empiezo por detrás, por el tema de la monarquía. Para mí, si España fuera medianamente listo, empezaría un proceso hacia una república. Porque con este proceso podrían apaciguar durante, vamos a decir, otros 20, 30 años las ansias de ciertas regiones o naciones dentro del Estado de salir. Pero como no son capaces de hacerlo, veo que no quiero decir ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, pero para mí la República Catalana va a ser antes o después, va a venir, porque yo no veo otra. Yo no veo una posibilidad, porque bueno, Guy ha dicho antes que vemos ahora un nuevo talante. Yo este talante no lo veo. Es un decir, bueno, vamos a dialogar, pero desde la última reunión en primavera, pero muy temprano en primavera, en enero, hasta ahora no había negociación. Es solamente decir que hay negociación, pero al final no se negocia de nada. Y para mí se abre una nueva ventana, por ejemplo, en Escocia, el año que viene, si realmente Escocia decide hacer un nuevo referéndum y saldrán del Brexit, ¿no? Y entonces tenemos una situación todavía nueva. Y yo siempre siempre digo a la gente cuando me pregunta, ¿tú ves posible o factible una independencia catalana? Claro, económicamente y todo esto es posible y es factible. Y por el otro lado, la cuestión está vinculada con el tema de dinero, porque claro, cuesta un mogollón de pasta. España es un estado que para mí es inviable a largo plazo, y yo creo que mucha gente también a nivel económico es que se van a dar cuenta que hay que buscar una solución y al final va a ser una cuestión para mí de pasta. Y una cosa es también siempre importante, cuando por ejemplo me preguntaron en una charla sobre el tema en Berlín, exactamente esto, y he dicho que, bueno, vamos a ver, en 89, en primavera o verano, ¿tú pensabas que va a caer el muro?
toda la gente dijeron que no, como yo también, que vivía entonces todavía medianamente en Alemania y no lo veía. Y como nadie lo veía, pero son dinámicas que tienen que confluir en ciertos momentos y entonces las cosas pueden ir muy rápidos. Y por eso no quiero ser no tengo la bola de cristal, pero si realmente los catalanes no entran en este juego, que se dejan separar, que ahora está pasando, sino juegan juntos, veo más rápido todavía una independencia o una república. El coste, también a nivel de represión, puede ser alto. Gracias, Ralf. Pues nada, sentimos no poder contestar a todas las preguntas, algunas sí han sido contestadas, pero les dijimos a nuestros invitados que 1 hora y ya llevamos bastante más. Entonces, muchísimas gracias a los tres. Thanks, Guy. Vielen Dank, Ralf. Merci beaucoup, Monsieur Doriac. Y muchísimas gracias también a Angelina, que ha estado ahí interpretando, y a Ana también, que nos ha ayudado a organizar esto. Vamos a, como lo hemos grabado, vamos a subtitular las intervenciones de Christian Doriac y lo vamos a subir a YouTube. Por lo tanto, los que a lo mejor algunos dicen que no han oído bien la traducción de Christian en algunos momentos, pues lo subtitulamos, nos ponemos esta noche a subtitular y a subirlo a YouTube y compartiremos el enlace de nuestro canal YouTube por las redes. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos pronto en las calles en cuanto podamos y de momento pues por otras vías. Muchas gracias a los tres. Buenas noches. Bueno, Bye bye. a todos. Buenas noches. Adiós a todos. Adiós.